Hola, ¿qué tal? Yo soy Sergio Guerra Torres y te doy la más cordial bienvenida a una nueva emisión de tu programa de radio En el Tribunal. Te invito para que te quedes con nosotros porque hoy vamos a tocar un tema muy interesante relacionado con materia familiar. Vamos a hablar sobre pensión compensatoria. Te invito también para que nos sigas en redes sociales. Estamos como Poder Judicial del Estado de Nuevo León en YouTube, Facebook, Plataforma X, TikTok e Instagram. También puedes consultar nuestra página de internet en www.pjnl.gov.mx. Allí encontrarás información relevante que diariamente los tribunales y las oficinas administrativas de esta institución tienen para ti. La puedes consultar y descargar. Recuerda, es de forma gratuita. Pues bien, está con nosotros en cabina Ubaldo, a quien saludo con mucho gusto y agradezco de nueva cuenta que esté con nosotros Ubaldo López Sánchez. Él es un invitado especial no solamente de programas de radio, sino también de televisión. Saludamos desde luego a sus queridos pues radioescuchas o auditorio que está por ahí en sus plataformas digitales que próximamente nos va a dar a conocer. Y pues nada, bienvenido Ubaldo. ¿Cómo estás, Sergio? Muy buenos días. Un placer estar aquí de nueva cuenta en el Tribunal Radio, estar aquí contigo. Y pues listo para platicar de este tema. Claro, pensión compensatoria. Pareciera un tema de actualidad, pareciera que hay algunas personas que se están preocupando por darle pues ese realce a aspectos vinculados una vez que se divorcian, es decir, una vez disuelto el vínculo matrimonial. Entonces vamos a hablar sobre esos pormenores, Ubaldo. Pero antes me gustaría que nos compartieras acerca de tu trayectoria profesional y laboral, pues para que te conozcan, para que sepan más sobre tu persona. Claro que sí, con mucho gusto. Pues mira, yo soy egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, de la licenciatura en Derecho. Trabajé aquí 5 años en el Poder Judicial, en la primera sala civil. Es mi casa aquí, el Poder Judicial. Posteriormente trabajé como coordinador jurídico contencioso en Farmacias del Ahorro a nivel nacional. Y posteriormente fundé mi propio despacho, Navarro y López Abogados, donde atendemos asuntos de materia familiar, civil, mercantil, penal y laboral. Y ahorita principalmente estamos viendo mucho la materia familiar y este tema de pensión compensatoria es un tema que pues está generando mucho interés. Te comento que por ahí tengo mi TikTok, @LicubaldoLópez, donde subo videos e información constante de diferentes temas legales. Sí. Y veo que tienen muchas vistas este tema en particular, como que la gente no... Todavía es una figura relativamente nueva en el derecho familiar. O sea, digo, nuevo hablo de como 10 años para acá, pero pues 10 años es una figura nueva. Entonces hay mucha gente que no sabe pues qué es, a quién le toca, cuándo le toca, cuánto tiempo dura. Pues son esos detalles que sí veo que están generando mucha interacción, muchas dudas. Pues vamos a hablar de eso en esta ocasión, Ubaldo. Invitamos a nuestro querido auditorio que nos esté escuchando a través de las diversas emisoras de radio de cadena Vive FM para que pues se queden con nosotros y sigan sintonizando estos programas. Como tú decías, al hablar de pensión, pues se nos viene a la mente la famosa pensión alimenticia, esos pagos por alimentos que se deben hacer durante el matrimonio o particularmente a un menor de edad o a un adolescente. Pero, ¿qué es la pensión compensatoria, Ubaldo? Muy bien, mira, Sergio. Efectivamente, como dices tú, muchas veces existe esta confusión por la pensión alimenticia que se le puede dar a los cónyuges, a los hijos. Mayormente es la que siempre escuchamos de que le está dando pensión para los hijos. Pero la pensión compensatoria, a diferencia de la pensión alimenticia, es aquella que le corresponde a él o la excónyuge o exconcubino que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar. Es una pensión que nace con motivo de un vínculo familiar que existió, ya sea el matrimonio o el concubinato, por el cual una persona adquiere ese derecho, ya sea después de que se haya divorciado o después de que se haya finalizado el concubinato, adquiere ese derecho a pedir esta pensión, siempre y cuando se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar. Es una figura jurídica aplicable tanto para el matrimonio como para el concubinato. Es Y en correcto. el matrimonio no importa que se hayan casado, por ejemplo, bajo régimen de sociedad conyugal o bienes separados. ¿Eso no importa para la pensión compensatoria? No, fíjate, y de hecho qué bueno que me haces esa pregunta porque precisamente existe esta pues duda, ¿ok? Porque
hay una figura similar o que tiene un nombre también parecido, que es la compensación patrimonial o compensación económica, pero esa es otra cosa. Diferente de la pensión compensatoria. Diferente de la pensión compensatoria. Para la pensión compensatoria no importa el régimen por el cual se hayan casado. Si se casaron por sociedad conyugal, si se casaron por bienes separados, cualquier cónyuge, hombre o mujer, ¿ok? No vamos a poner aquí etiquetas, pero cualquier cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar tiene derecho a pedirlo, sin importar el régimen por el cual se hayan casado. Porque hay otra figura, que es la compensación patrimonial, pero esa sí solo aplica a los que se hayan casado por bienes separados. Pero esa está más ligada a los bienes, si compraron casas, si existe un desequilibrio patrimonial. Va por otro lado... No tanto una pensión compensatoria derivada de la disolución del vínculo matrimonial. Exactamente, porque la pensión tiene como particularidad que es un pago recurrente, que se hace de manera semanal, mensual, quincenal. Y hasta cierto tiempo. No tiempo. Siempre, ¿verdad? Es correcto. Y ahorita vamos a ver también cuánto tiempo se tiene que dar. Muy bien. Todos esos temas. Pues ya saben, querido auditorio, si ustedes están transitando por una disolución de un vínculo matrimonial, por un divorcio, si saben de alguna persona que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar, así se dice en la legislación, que puede ser pues las personas, sea hombre o mujer, que se quedan atendiendo las labores de la casa, limpiando, lavando, haciendo de comer, etcétera, pues tienen derecho a solicitar una pensión compensatoria una vez divorciados. Ahora, se habla de un doble aspecto de la pensión compensatoria. ¿Qué nos puedes decir acerca de estas visiones? Pues mira, ese es un tema de cuestión de criterios que se han ido desarrollando en jurisprudencias y tesis. Por ejemplo, aquí en Nuevo León el Código Civil no distingue entre pensión compensatoria asistencial y resarcitoria, pero estos criterios, ¿sí?, de la Corte y de diversos colegiados fueron creando y desmenuzando esta figura de la pensión compensatoria en un doble aspecto. Muy bien. Asistencial y resarcitorio. ¿Qué es cada uno de estos aspectos? Mira, el aspecto asistencial es o le corresponde, igual, es lo mismo, el ex o cónyuge que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar. El asistencial es si la persona no tiene cómo sobrevivir. Oye, no trabajo, no tengo ningún ingreso, no tengo nada. Ese es ese aspecto asistencial, como para que sobreviva la persona, ¿ok? Y hay un aspecto resarcitorio. Ese aspecto resarcitorio es una especie de reparación a la persona que se dedicó preponderantemente a las labores del hogar por todo el dinero que dejó de ganar durante el matrimonio. Durante el matrimonio por no trabajar y dedicarse a las labores del hogar. Preponderantemente, que como bien lo decías ahorita, porque nos preguntan qué es eso de preponderantemente las labores del hogar. Bueno, que barría, trapeaba, planchaba, lavaba, cuidaba cocinaba, a los hijos, cuidaba a los niños, los llevaba a la escuela, los vestía. Todo eso es dedicarse a las labores del hogar. Entonces, tiene un doble aspecto. O sea, en la misma pensión que puedes pedir, puedes incluir esos temas. Puedes incluir esos temas. De hecho, lo que dicen es que lo ideal sería pedirlos de manera separada para que la autoridad se pronuncie individualmente. De cada uno. Porque ahí puede haber casos que una persona, nosotros mismos hemos tenido casos de que, oye, pues mi cliente es contador, es contadora, trabajaba. O sea, sí trabajaba, pero sí se dedicó preponderantemente a las labores del hogar. Y ella recibe ingresos. Entonces, y ahorita vamos a ir también para ese tema de la doble jornada. Ajá. Pero... por ejemplo, entonces a lo mejor esta persona no necesita una pensión compensatoria por el lado asistencial, porque puede sobrevivir por sus propios medios, tiene una profesión, es capaz de sobrevivir, a laborar. Y tiene ingresos, entonces no necesita eso como para sobrevivir. Pero entramos al otro lado del resarcitorio, pudo dedicarse a su profesión libremente y desarrollarse y crecer como si no le hubiera dedicado tantas horas a la familia. No, pues entonces está ese aspecto resarcitorio. Eso se tiene que, pues pagar de algún modo. No es un castigo, pero sí es una especie de reconocer el trabajo. Claro. Y eso precisamente es lo que busca esta figura. Sí. Reconocer el trabajo doméstico, darle un esfuerzo un valor. De la persona que se quedó en la casa. Ubaldo, ¿y entonces basta con acudir a una autoridad y decirle, yo quiero la pensión compensatoria? O exactamente,
cuándo y cómo se debe solicitar esa pensión compensatoria. Es decir, debemos como que ser muy precisos en manifestar punto por punto, o simplemente la autoridad va a analizar todo de oficio y va a decir, sí, usted se divorció con otra persona en tal fecha, tiene derecho a un porcentaje. Mira, ¿cómo y cuándo se solicita esta pensión? Primero, ¿cuándo? Una vez disuelto el vínculo matrimonial, ¿ok? Y ya que hayan quedado divorciados. Ese es un requisito fundamental. Sin enacuar. Ya divorciados. Sí, tienen que estar divorciados. Tiene que haber una sentencia de divorcio que haya puesto fin al vínculo matrimonial. Y hacer esos trámites administrativos en registro civil, de obtener el acta de divorcio y cosas de esas, ¿no? Sí, de hecho ni siquiera se necesita el acta de divorcio. Necesita, entonces una sentencia en donde diga usted está divorciado. Al día siguiente que tienen la sentencia, se puede presentar un incidente dentro, al menos aquí en Nuevo León así es, un incidente dentro del mismo expediente, ¿ok? Es un incidente donde el que se haya dedicado preponderantemente a las labores del hogar puede solicitar esto al juez. Ok. Ahí vamos a entrar en un tema un poquito complicado. Al mismo juez o jueza que haya divorciado a las personas. Sí, es ante el mismo juez que lo haya divorciado. Es un incidente dentro de ese mismo expediente. Ahora, ¿qué tanto se tiene que comentar o qué tanto se tiene que explicar? En el tema de alimentos siempre existe una presunción del que los pide los necesita, ¿ok? Y también en la pensión compensatoria pasa igual. Hay varios criterios que, juzgando con perspectiva de género, hablan que en el caso particular de las mujeres solo necesitan manifestar bajo protesta, decir verdad, que lo requieren y es todo. No necesita especificarse. Obviamente, el trabajo de nosotros como abogados también es, oye, pues si nomás digo que la quiere, no le estoy dando los elementos al juez suficientes como para que fije una cantidad, un porcentaje. En el incidente se tiene que establecer qué estilo de vida tenían, cuáles eran los gastos normales, qué cantidad es la que necesita la persona. Argumentar, es decir, no simplemente decir, yo quiero una pensión compensatoria. No, establecer, bueno, yo soy profesionista, cuidé a tales hijos. O sea, hay que darle todos los elementos al juez para que pueda fijar una pensión por cierto tiempo, por cierta cantidad. Porque a lo mejor, o sea, si fuera una hoja pidiendo la pensión, sí te la van a dar, pero no le estás dando al juez los elementos de que ¿cuánto te voy a dar? ¿Qué voy a resolver? Exactamente. ¿No? Entonces, hay que ser lo más precisos posibles en cuanto a qué es lo que necesita la persona que lo está pidiendo. Y digo, inclusive, ver estos aspectos de asistencial y resarcitorio que aquí no se tiene tanto en cuenta porque el mismo código no lo pide, pero sería lo ideal en algunos casos. Y darle toda la información al juez. Para que él decrete lo conducente en relación con la pensión y no sea como algo alejado de la realidad, que solamente saben las partes. Y en este caso, pues, quien solicita la pensión compensatoria. Es correcto. ¿Verdad? Y bueno, pues vamos avanzando en el entendimiento de esta pensión compensatoria. No es para siempre. O sea, si te divorciaste, por ejemplo, en los 90s y ahorita vienes, híjole, pues yo no solicité pensión, quiero. ¿Tenemos un tiempo? Fíjate, esto es interesante. El Código Civil de Nuevo León establece un plazo de 2 años para solicitarlo. ¿Ok? Nada más se tienen 2 años según el Código Civil. Pero ya existe una jurisprudencia que establece, que va orientada al concubinato, pero el fin o el fondo de la jurisprudencia es el mismo. Los alimentos son imprescriptibles y se pueden pedir en cualquier momento. Hay 2 criterios. Ese que es jurisprudencia, que te digo, habla de concubinato, pero si te vas a la justificación y al fondo, pues te están diciendo que es imprescriptible. Claro. La aplicas y te deben de aceptar. Y hay otro que dice que el tiempo debe ser igual al tiempo que duró el matrimonio. Esa es una tesis aislada. O sea, si duraste como 10 años... Tienes 10 años para pedir. Para solicitar la pensión compensatoria. Sí. Sea de concubinato, sea de matrimonio. O sea, de matrimonio. Yo me voy por la jurisprudencia que es muy claro en cuanto a la pensión compensatoria, a final de cuentas son alimentos. Y son imprescriptibles. Son imprescriptibles. Se puede hacer en cualquier tiempo, ¿no? Porque es un tema que, pues, va a impactar en tu proyecto de vida. Es decir, es de tracto sucesivo, ¿no? Se va generando en el tiempo ese... Pues no es daño, pero sí ese tiempo que no estuviste activo laboralmente, profesionalmente, con un proyecto de vida diferente al que tenías contemplado, ¿no? Sí, y precisamente porque la pensión compensatoria lo que analiza son cuestiones del pasado que ya fueron y del presente. Entonces, como dices tú, va pasando el tiempo y ese pasado ya quedó. O sea, resarcir ese daño, por decirlo así, o esa situación de vulnerabilidad, pues
tiene que hacerse sin importar el tiempo que pase. Sí, y como tú comentabas, pues dependerá del criterio que cada juez o jueza tenga al respecto y pues en todo caso las partes que no estén de acuerdo con alguna determinación de esas personas juzgadoras pues podrán impugnar en todo momento, ya sea la admisión o desechamiento de los incidentes. La recomendación, ojo, es no se esperen. El código dice 2 años y entonces, si lo tramitas dentro de los 2 años para que no tengas ningún tipo de problema. Sí, pero si ya pasaron los 2 años, de todas maneras se puede intentar, ¿ok? Entonces, consejo. Y ya la autoridad va a determinar lo conducente, ¿verdad? Sí. Pero por lo pronto, para no meternos ahí en temas, sí. 2 años. 2 años. ¿No? Después de solicitado, después de divorciado, ¿verdad? Después de disuelto el matrimonio. Así es. Perfecto. Pues vamos avanzando en el tema de la pensión compensatoria. Ya nos ha estado explicando Ubaldo cómo es que tiene su definición para las personas que estuvieron casadas o en concubinato. Y pues ahora nos vamos exactamente a esos requisitos. Es decir, ¿influye la pensión compensatoria si la persona solicitante trabajó, pero también se dedicó al hogar? Tú nos adelantabas hace rato sobre esto, pero exactamente ¿qué podemos entender? Mira, es un concepto que se llama doble jornada laboral. Es un concepto que viene de la Corte, ¿okay? En el cual se busca juzgar con perspectiva de género y reconocer que históricamente en México muchas mujeres trabajan y también se dedican al hogar. Hay muchos hogares en México que sí hay mujeres que van y trabajan de 9 a 4, de 9 a 5 y luego ellas son las que llegan y todavía cocinan, barren, trapean, planchan y el lonche para el niño del otro día y para el marido. Entonces, la Corte atendiendo esta situación o los tribunales atendiendo esta situación no se puede invisibilizar eso. O sea, eso pasa en el día a día. Entonces, juzgando con perspectiva de género, dicen, ¿sabes qué? Existe esto de la doble jornada laboral. Entonces, una persona que trabajó, de todas maneras, una mujer que haya trabajado, de todas maneras puede pedir la pensión compensatoria por la doble jornada laboral y se le va a reconocer esta situación. Sí, porque al final de cuentas el trabajo en casa está, ¿no? Alguien lo tiene que hacer. Sí. Y pues eso sí se justifica que nadie lo hacía más que sea hombre o sea mujer, dentro del núcleo familiar, pues tiene derecho a exigir esta pensión compensatoria, ¿no? Sí, es como algo lógico. Si tú tuviste ese esfuerzo durante el matrimonio para aportar a la casa, de cualquier forma, estando ahí, cuidando a los niños, bueno, pues hay que solicitar esta pensión compensatoria y argumentar muy puntualmente en qué consistió esa pensión para lograr, en este caso, el pago de una cantidad de dinero mensual, anual, como se haya declarado. Perdón, muy bien. Ahora, ya hemos avanzado también en los temas de la forma en que se celebra el matrimonio, si es por pues separación de bienes o sociedad conyugal. Pero, ¿qué criterios se utilizan actualmente en Nuevo León, por ejemplo, para decretar estas pensiones compensatorias? Pues ahora sí que, al menos aquí en lo que a nosotros nos ha tocado ver en este tema, realmente sí el juez basta con solicitarlo. Okay. Lo pides y la autoridad te lo otorga porque el mismo Código Civil establece, hay un castigo en caso de que no se llegue a aprobar. Yo tuve un cliente, te platico este caso, donde nosotros traíamos al señor de un divorcio. La señora demanda la pensión compensatoria, pero en este caso en particular, la señora sí se desarrolló profesionalmente, fue hasta directora de una institución y ya estaba jubilada. De hecho, como en broma le comentábamos nosotros a la autoridad, le dan más de pensión a ella que los bonos navideños de aquí del Poder Judicial, porque ella le daban triple. Wow. Entonces sí recibió una buena cantidad. Y aún así solicitaba la pensión. Que es totalmente válido, sí, ¿no? Al final, por lo de la doble jornada que platicábamos. Pero aquí en su caso en particular, fíjate que ellos siempre contaron con asistencia doméstica. Entonces, o sea, había una persona que acudía a limpiar, a todo. Exactamente. Y en la prueba confesional, la misma señora dijo, es que yo no podía hacer las labores del hogar porque tenía un problema de espalda.
Entonces, en ese asunto en particular, el juez le negó la pensión compensatoria porque aparte no aplicó lo de la doble jornada porque tenían quien les ayudara en el domicilio. La misma persona dijo en la prueba confesional que ella no podía hacerlas. Sí. Y pues ahí se le negó. Y el castigo, a eso iba. Ordenó el juez que se regresaran todas las pensiones compensatorias provisionales que se otorgaron durante la duración del procedimiento. Del trámite incidental. Así es, fueron como 10 meses y todo lo tuvo que regresar. Wow. Entonces los jueces sí lo están otorgando, pero sí se tiene que tener ese cuidado de justificar lo que realmente lo necesites. Sí, que no sea como un capricho, ¿no? Porque de pronto en procedimientos familiares están inmiscuidos temas vinculados a las emociones, a los sentimientos, a esos resentimientos también que se tienen con la expareja, pero pues al final es un tema objetivo que está en la ley y hay que justificarlo de manera muy puntual. Exactamente. Pero básicamente, como los elementos de la pensión compensatoria es solicitarlo y haberse dedicado preponderantemente a las labores del hogar. Y no es necesario probarlo. Ya como que cae la carga de la prueba en el otro lado, justificar que no te dedicaste preponderantemente a las labores del hogar. Y me llama la atención lo que tú señalabas también hace unos momentos por cuanto a esa pensión provisional. O sea, al momento de solicitarlo, la autoridad va a fijar ese pago mensual respecto a una cantidad provisional que en su caso va a ser determinada en sentencia definitiva y puede aumentar o variar, ¿no? Al final de cuentas. Dependiendo completamente de la información que se obtenga de la capacidad económica del deudor. Es que tiene mucha relación con los alimentos, ¿no? Sí, es decir, la capacidad económica del deudor y la posibilidad del acreedor en tener esa pensión alimenticia de alguna forma. Así es. Sí, es que es una figura que te decía, por eso determinaron en esa jurisprudencia que son imprescriptibles. Muy bien. Y ahora, pues ya hemos dicho que desde que solicitas esa pensión compensatoria se puede decretar una pensión provisional y ya va a ser resuelta en sentencia interlocutoria. Ahora, ¿es de por vida la pensión compensatoria? Pues ya hemos avanzado en eso, ¿no? Tú ya has señalado de que, bueno, al menos durante el tiempo que duró el matrimonio o el concubinato. Pero para como precisar esos puntos, ¿qué podemos decir? Mira, primero está lo que dice el código. El código establece que la pensión compensatoria se debe de otorgar por el mismo tiempo que duró el matrimonio. 6 meses, 5 años, 5 años, 30 años, 30 años. Eso es lo que establece el Código Civil. Se debe de otorgar por el mismo tiempo que duró el matrimonio. Esa es como que la respuesta directa. Claro. Sin embargo, también hay criterios que hablan que los jueces en materia familiar deben de atender a la realidad de los hechos. Y también nos ha pasado en algunos asuntos que, por ejemplo, las personas duraron 30 años casados y llevaban separados 15. Y en el incidente se demostró que llevaban 15 años separados. Entonces el juez solo otorgó la pensión por 15 años, atendiendo a la realidad de la situación. Que es cuando estaban juntos. Eso no lo marca el código. El código dice que debe durar lo que duró el matrimonio. Pero cada caso en particular puede tener sus variaciones atendiendo a la realidad de los hechos. Habrá jueces que sean bien directos y digan, duró 30 y se acabó. Exacto. Y habrá otros que sí se vayan a esos detalles en particular. Volvemos a que esta figura es muy nueva y está en desarrollo. Por ahí hay unos criterios que solo son esos, son tesis aisladas, por ejemplo, que hablan que en caso de que el excónyuge o exconcubino tenga hijos menores de edad, la pensión compensatoria se deberá otorgar hasta que sean mayores. Mayoría de edad. Hasta que cumplan la mayoría. Entonces, si se disuelve el vínculo matrimonial o se termina el concubinato, hay que verificar la existencia de estos menores de edad y puede ser como un referente para prolongar en el tiempo esa situación. Así es. Porque es diferente la pensión alimenticia de los menores de la pensión compensatoria una vez disuelto el matrimonio, ¿no? Sí. Si me preguntas a mí se me hace algo severo ese criterio, por ejemplo, porque pues para eso está la pensión alimenticia de los menores. Pero cuando lees la fundamentación o la argumentación de este criterio, es porque todo ese tiempo que los menores
pues sean menores, va a estar en desventaja al mercado laboral al tener la custodia. No, y sobre todo que, como tú señalabas, si se tiene la custodia de los menores de edad, pues con mayor razón. Creo que también son cosas distintas, ¿no? La pensión alimenticia de los menores de edad y la pensión compensatoria de la persona que va a tener a su cargo las labores del cuidado, pero sobre todo que en automático de la disolución del vínculo matrimonial o del concubinato, pues tiene derecho a esa pensión. A esa pensión compensatoria. Sí. Pero bueno, ese que te comento es solo un criterio, o sea, muy estricto, porque si duran un año casados, luego dar esa pensión compensatoria por 15, 16... suponiendo que los niños estén muy chiquitos, pues sí se me hace... Algo severo. De esa forma. Pero solo son criterios aislados. O sea, va en desarrollo y ya después resultará que sí o que no. Claro. Pero, por ejemplo, si a mí me tocara un caso con una... si yo tuviera a la mamá y los niños están chiquitos, yo me basaría de ese criterio para prolongarla en el tiempo. Claro. Pero lo realmente así preciso es lo que haya durado el matrimonio. Como que de ahí se parte. Salvo casos específicos que ya tendrá que valorar la autoridad. Así es. Ahora, pues ya prácticamente estamos por finalizar el programa, pero ¿nos podrías decir si esta pensión compensatoria, una vez decretada, puede modificarse, extinguirse por causas extraordinarias que en todo caso se lleguen a demostrar ante la autoridad? ¿O es como, no, ya se decretó y se acabó? Mira, el Código Civil de Nuevo León sí establece causales de extinción de la pensión compensatoria. Por ejemplo, una de las causales que establece es que el excónyuge o exconcubino se junte con una nueva persona a vivir una vida similar al matrimonio. O sea, ese pudiera ser una causa. Otra es la ingratitud, otra es delitos en contra del deudor alimentista. Sí existen causas de extinción, pero hay criterios que están cerrando esas puertas. Pero así yo digo que sí existen criterios porque lo dice el Código Civil. Sí. Te digo, ya ahí por el otro lado, como hay asistencial y resarcitorio, hay unos temas que dicen, no, pues a lo mejor el asistencial ya no le toca porque ya tiene otra pareja y ya la otra pareja es la que se tiene que hacer cargo. Sí. Pero el resarcitorio, pues ese está vigente. Está vigente. Al final tenemos un tiempo que valorar para justificar esa pensión. Sí, hay muchos elementos que pueden variar dependiendo de las particularidades del caso y de los abogados y de los jueces. O sea, sí está muy interesante este tema. No, y sobre todo lo que dijimos al inicio del programa, por cuanto a que las partes deben ser muy precisas, muy puntuales en sus escritos, acercarse a profesionales del derecho para que les lleven a cabo estos trámites y no dejarlos como, pues, al ahí se va, ¿no? Ser muy, muy específicos, tener una persona capacitada y pues ya saben, que es importante acudir a los tribunales para que se pronuncien en cualquier sentido. Ewaldo, para finalizar el programa, ¿nos puedes recordar tus redes sociales, tus medios de contacto para que nuestro auditorio esté al pendiente de ello? Claro que sí, con mucho gusto. Mira, a mí me encuentran en TikTok en @LicobaldoLópez, ¿ok? Y si quieren información de mi despacho para asuntos de materia familiar, civil, mercantil, penal y laboral, en www.navarroylopezabogados.com o pueden mandar un WhatsApp o llamar al 8121-526148, 8121-526148. Estamos a sus órdenes para resolver cualquier duda legal de estos temas. Muy bien, pues ya saben ahí la información. Interesante este tema sobre la pensión compensatoria. Llegamos a una emisión más del programa En el Tribunal. Recuerden, estamos transmitiendo por la cadena Vive FM. Esto fue En el Tribunal Radio. Yo soy Sergio Guerra Torres y nos vemos hasta pronto. Saludos.